Buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer congreso que organiza la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar. Hoy vamos a iniciar un viaje inclusivo, vamos a tener lenguaje de signos que van a llevar a cabo María del Mar y Noelia a lo largo de toda la mañana. Y este encuentro además también va a ser participativo, porque todos ustedes van a poder hacer las preguntas que consideren oportunas a todas las expertas que van a pasar por aquí. Luego les voy a contar cómo. También hay ludoteca para que los niños puedan quedarse, estará abierta hasta las 8 de la tarde. A esa hora aquí en el teatro va a actuar la comparsa La Valla, los pequeños pueden asistir si quieren y al final del día a las 8 de la tarde habrá un catering para que puedan intercambiar reflexiones, qué les ha parecido este encuentro, este congreso o simplemente charlar de lo que sean, si así lo quieren y que sea por puro placer, evidentemente. Hay distintas actividades que se van a organizar. Algunas de ellas, como las mesas de trabajo, no van a ser aquí en el teatro, sino que a las 4:15 de la tarde, para toda la persona que no se va a llegar al edificio Diego Salinas, donde van a estar esas mesas de trabajo, quedarán en la puerta de este teatro a las 4:15 y desde allí miembros de la organización nos van a llevar hasta ese edificio para quien no sepa llegar, como es en mi caso, y así participar de ellas. Anoten esa hora a las 4:15 porque se ruega que haya puntualidad para ir así cogiendo el horario del congreso y no retrasarnos muchos. El viaje de las mujeres en el alma de una zona como es el Estrecho es un fenómeno sobre el que hay que reflexionar. Y además hoy también se va a hacer de una manera ilustrada porque María Jesús Martínez va a realizar a lo largo de esta jornada distintas ilustraciones que, si se puede, al final van a ser expuestas para que ustedes puedan ver el trabajo creativo de esta joven. En esas ilustraciones se va a expresar todo lo que pasa aquí a lo largo del día y van a pasar muchas cosas, porque reflexionar sobre un fenómeno que quiere ser invisibilizado, que se va a abordar con esa perspectiva de género para que se sepa cómo lo viven las mujeres. Un fenómeno que para algunos es un fenómeno lucrativo, donde se esconde la trata y la prostitución y donde siempre las víctimas son las mismas, las mujeres y sus hijos. Y el lugar elegido, como es San Roque, no es por casualidad. Esta es una localidad que sabe mucho de exilio, que es otra parte también que toca el fenómeno de la migración. Vamos a conocer un poquito más sobre esta localidad, sobre San Roque. Les invito a ver el siguiente vídeo. Este soy yo, en mi pueblo, San Roque. Y ellos, mis amigos de siempre. Lo que compartieron conmigo las risas y los primeros sueños. Y aquí, en San Roque, aprendí a amar la naturaleza. Los momentos simples y todo lo que hace especial a este lugar. Pero la curiosidad me llevó más allá. Viajé por el mundo. Descubrí nuevas ciudades. Conocí lugares que nunca imaginé. Y aún así, en mi corazón, siempre había un lugar reservado para San Roque.
Y con el tiempo, regresé. ¡Nardo! ¿Y ya te quedas aquí para siempre? Sí, porque San Roque no es solo un lugar. Es un estilo de vida. Es la brisa en la piel, las risas en la plaza, las historias que nunca se olvidan. Es la tranquilidad de saber que estás en casa. Y aquí, en San Roque, la calle sigue llena de niños jugando, creciendo entre risas y sueños. Los jóvenes sueñan con explorar el mundo y las familias se reúnen para celebrar la vida. Demuéstrale al mundo de dónde eres. Y cuando lo hagas, te darás cuenta que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Bienvenido a mi pueblo. Bienvenido a San Roque. Bueno, pues llega el momento ya de invitar a la presidenta de la Asociación del Campo de Gibraltar, que suba aquí, Nerea Jiménez, por favor. Y también al alcalde de esta localidad, a Juan Carlos Ruiz. Tenemos que excusar la presencia de algún representante de la provincial. Podéis tomar la palabra. Muchas gracias, Luisa. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este primer congreso. Para nosotras es un honor poder estar hoy aquí en San Roque como centro pionero en apostar por este primer congreso. Y bueno, esto surge por la movilización, por la lucha, ¿no?, de muchas mujeres, de profesionales, de entidades y también de vosotras, que sois las que les dais vida a este congreso, así que muchas gracias por haber venido y hacerlo posible. Bueno, como no, pues darle las gracias a Diputación de Cádiz, aunque pues no ha podido estar presente, pero darle las gracias sobre todo a las técnicas de servicio de igualdad de la Diputación por trabajar con nosotras mano a mano. Y, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de San Roque, a la Delegación de Igualdad, por abrirnos las puertas y por decir sí desde el primer momento. Así que, bueno, sin más dilación, deciros que es un día para reflexionar, para compartir y que estoy muy agradecida de que podamos disfrutar todas juntas de este día. Le doy paso sin más dilación, le cedo la palabra al alcalde Juan Carlos. Bueno, vamos a aplaudirle a Nerea, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas y a unos poquitos de todos. Buenos días, bienvenidos a San Roque, bienvenidos al Teatro Juan Luis Galiardo y bienvenidos a este primer congreso feminista de esta nueva Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar. Y quiero comenzar saludando y felicitando a Nerea,
a nuestra vecina Nerea Jiménez, gracias por tu implicación, por tu labor y por hacer que San Roque también participe de los encuentros de mujeres feministas, de personas feministas, que se suman a seguir peleando y luchando por conseguir esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Saludar también a la delegada municipal de Igualdad, a mi compañera Eva Gil, que sé que ha estado trabajando, como bien ha dicho la presentadora, para que este congreso sea un éxito. Lamentar, pero al mismo tiempo daros la enhorabuena, porque es difícil hoy en día conseguir una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz, pero lamentar que no nos acompañe la delegada de Igualdad, que es de Algeciras, pero tiene que haber algún tema seguramente que le impida estar aquí. Y bienvenido a todas y a todos los que hoy estáis aquí presentes, a los representantes de distintos colectivos, perdón, de ONGs participantes, a las ponentes que vayan a participar en las distintas actividades. Hoy estoy yo tocado, perdón. En las distintas actividades, las ponencias, las distintas mesas redondas que están programadas para la jornada de hoy. He visto que es una jornada amplia, una jornada exigente, espero que sea al mismo tiempo productiva y enriquecedora. Os habéis puesto tarea, ¿eh? Hasta las 8 de la tarde que comience la fiesta, pues también espero que tengáis esa oportunidad de seguir compartiendo. Y decía que este congreso pues llega en un momento especialmente oportuno por los dos asuntos que aborda, el del feminismo en primer lugar, que siempre está vigente, desgraciadamente porque aún no se consigue ese reto, y el de la inmigración. Dos asuntos sobre los que hoy hay una enorme, yo diría, polarización, un enorme debate, y donde algunos están implicados o empeñados en que haya un retroceso, una involución democrática, en definitiva una pérdida de derechos, que estemos debatiendo y discutiendo por derechos que han conquistado mujeres, hay que decirlo así, de los años 80, de los años 90. En estos días, creo que fue antes de ayer, hemos tenido la pérdida de una de las primeras mujeres feministas de España, una diputada socialista, Carlota Bustelo. Carlota fue miembro de la primera legislatura, es decir, de las elecciones democráticas primeras del año 77. Ella participó en las primeras de los ayuntamientos, sí fue el 79. Las primeras elecciones democráticas de nuestro país en el 77, ella participaba como diputada socialista, fue elegida en esas elecciones y por tanto es madre, que siempre se habla de los 7 padres de la Constitución española. Carlota Bustelo es madre también de la Constitución española del 78, la que hoy en día disfrutamos. Carlota Bustelo es para muchos, algunos consideran chiringuito, es la primera directora del Instituto de la Mujer de España. La primera directora del Instituto de la Mujer fue Carlota Bustelo, fue en el año 82, después de su primera tarea en la primera legislatura. Luego puso en marcha el Instituto de la Mujer, no el Instituto Andaluz de la Mujer, sino el Instituto Nacional, del conjunto del país. Por tanto, una emprendedora en este mundo, una emprendedora que muchas veces, pues estoy muy convencido, aquí porque hay un público que está ahí implicado más en el mundo feminista y quizás la conozcáis, pero para muchas personas seguro que Carlota Bustelo es una persona anónima y es, como digo, una impulsora del derecho a la igualdad y una impulsora de algunos de los movimientos que han provocado que haya habido avances en estos casi 50 años de democracia. La igualdad de género es una condición imprescindible para el desarrollo de toda sociedad y yo creo que hoy, más que nunca, los que estamos comprometidos en ello tenemos que redoblar los esfuerzos porque vemos cómo, por desgracia, pues cómo una y otra vez se van destruyendo los derechos que tanto ha costado establecer. ¿Quién nos iba a decir que, por ejemplo, en la primera democracia del mundo que dicen, la de Estados Unidos, hace ahora 3 años iba a abolirse en su Constitución el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? O que aquí, en nuestro país, no tan lejos, en España, y más concretamente en la Comunidad de Madrid, pues venga a lomos de una ola ultraderechista el que se haya vuelto a abrir ese debate sobre el derecho al aborto. Es lo que viene ocurriendo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, dicen que las mujeres se vayan a otros territorios a abortar.
Y lo dice abiertamente sin ningún tipo de debate. No sabemos qué es lo que opinan el resto de miembros del Partido Popular, pero hay un silencio enorme. Y lo que sí está claro es que en la Comunidad de Madrid solo hay un 1% de casos de aborto que se distancia muchísimo de otras capitales como París, como Italia, o como Roma, perdón. Y es algo que es raro que en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid solo se realice el 1% de los abortos que se realizan en ese territorio, en esa Comunidad de Madrid. El resto se ven obligados a hacerlo en la sanidad privada, porque claramente desde la sanidad pública no se respeta el derecho al aborto que tienen las mujeres en esta comunidad. Las cifras de Roma son más del 90% que sí realizan ese derecho al aborto en hospitales públicos, casi el 60% en París. Sabe algo raro que eso aquí en la Comunidad de Madrid solo sea el 1%. Bueno, decía que este Congreso Feminista pues llega en un momento político oportuno. Añadir que como se celebra aquí en San Roque, pues me enorgullece aún más. Y sobre todo porque San Roque también participa de una comarca, la del Campo de Gibraltar, que como bien sabéis es bastante sensible con la inmigración y en la que por desgracia pues hemos vivido en los últimos años, en los últimos tiempos, demasiados casos de dramas, de muertes en nuestras costas, de esas pateras que también han estado llegando durante varios años aquí a las costas del Campo de Gibraltar, y que eran pateras que estaban repletas de personas que, además de querer un futuro esperanzador, muchas de ellas huían de sus países por causas bélicas, por guerra, porque buscaban un futuro mejor en Europa. El estrecho de Gibraltar, nuestro estrecho, es una encrucijada entre diferentes pueblos, entre diferentes culturas. Es uno de los espacios transfronterizos donde hay pues, un mayor dinamismo humano, económico, político, geoestratégico, pero lo que tengamos claro es un espacio transfronterizo que es la frontera más desigual del mundo. La frontera más desigual del mundo la tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque España tiene una renta per cápita casi 10 veces superior a la de Marruecos. Casi 10 veces superior a la de Marruecos. Pues si Marruecos es uno de los países más desarrollados del norte de África o del conjunto del continente africano, imaginarse esa diferencia con otros países del Sahel o del centro de África, aún se agigantan más esas diferencias. Desde San Roque os invito, si hoy tenéis algún tipo de visita o donde vayáis a comer, que no lo sé, Nerea, os invito a que vayáis al Mirador de los Cañones, a la Plaza de los Cañones, lugar que recomiendo a quienes nos visitáis por primera vez, para que desde ahí podáis ver la cercanía del continente africano, para que desde ahí podáis ver pues, que se divisa la costa de África, de la que apenas nos separan unos kilómetros. Si el punto más cercano es de 14 kilómetros en Tarifa, aquí no creo que haya más de 20. España es el país europeo más próximo a África, hasta el punto de que incluso tenemos 2 ciudades españolas, Ceuta y Melilla, que están en ese continente. Por tanto, los españoles debemos ser los más interesados en cooperar con los países africanos para que puedan tener el mayor progreso, la mayor estabilidad, el mejor crecimiento económico y para que desde así, de esta forma, podamos gestionar de una forma en la que todos los países nos sintamos cómodos la gestión migratoria de una forma adecuada. Y creo que la gestión migratoria hay que verla desde el punto de vista positivo, porque nuestro país, que ha sido una tierra de migrantes siempre en los 60 y los 70, y donde hemos sido acogidos por otros países, muchas veces con dificultades y otras veces valorando la llegada de los españoles como mano de obra, pues ahora mismo hemos escuchado varias veces a nuestro presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, el de defender los beneficios de la inmigración, pero lo repite una y otra vez, que es necesario en nuestro país el que haya inmigración. En nuestro país hoy la natalidad de los españoles está entre las más bajas del mundo, por debajo del 1,2. Una natalidad tan baja a lo que él ha denominado el invierno demográfico. Es decir, no nacemos españoles prácticamente, como digo, en una suma muy pequeña. Hay una reducción de nacimiento y al mismo tiempo
la sanidad global, pero sobre todo la apuesta por la sanidad pública durante 40, 50 años de democracia ha permitido que haya un envejecimiento cada vez de mayor salud, por decirlo así, y más largo, de forma que la edad media cada vez más amplia. En España supera los 83 años para las mujeres, supera los 80 años para los hombres. En definitiva, somos un país y vamos a seguir siendo un país cada vez más viejo, con más personas de mayor edad. Según las proyecciones de Naciones Unidas, en el año 2050, que está aquí al lado, en cambio, el continente africano, en África, la población se habrá duplicado y habrá hasta 2.500 millones de habitantes en África. En 2050, la mitad de los habitantes de la Tierra menores de 18 años serán africanos. La mitad de los habitantes de nuestro planeta serán africanos menores de 18 años en el año 2050. Por tanto, tenemos en África un continente joven, donde la edad media son 19 años, y para que lo comparemos con la Europa más mayor o más vieja, en Europa la edad media en esa fecha proyecta Naciones Unidas que será de 42 años. 42 años, mucho más del doble de esos 19. Por tanto, esta tendencia que hoy tenemos se va a sostener en el tiempo y nuestro país, nuestra economía, necesita para seguir creciendo de esa inmigración. De una inmigración que, aunque muchos señalan que es irregular, hay que decir que más del 80% de la inmigración que llega a España es regular. Hoy viene un artículo en El País que recomiendo que leamos porque habla de cómo llegan o cómo obtienen la residencia los más de 7 millones, que hay que decirlo fuerte, más de 7 millones de personas extranjeras que viven en nuestro país, es decir, de la inmigración. Hoy en día hay más de 7 millones de personas extranjeras que comparten nuestra vida con los españoles. Y por eso yo creo que cada vez que se centra en un problema señalando que hay exceso de inmigración, pues lo que hay que intentar es que la inmigración sea regular, que no sea irregular, que no se favorezcan las redes criminales, porque si hay redes criminales, con trata de blancas también incluidas, que hacen que se trafiquen con seres humanos, en particular con mujeres y con niñas, y que también hay alrededor de las pateras, hoy más destinadas a Canarias, pues lo que hay son riesgos en sus vidas, rutas mortíferas que intentan cruzar el Mediterráneo, desgraciadamente, con muchos fallecidos, con muchas personas fallecidas a lo largo del año, y cada vez escuchamos esas cifras y nos sorprenden menos o nos escandalizan menos porque estamos habituados a que cada año centenares de personas mueran intentando cruzar el Mediterráneo. Por eso digo que es importante que en este Congreso Feminista que viene trabajando con la inmigración intentemos dar datos y paremos esos bulos, porque hay una continua producción de bulos que lo hace la derecha o la extrema derecha, de bulos y de mentiras. Y hay que decir pues que más del 95%, antes he dicho el 80%, no, es más del 95% de las personas migrantes que llegan a nuestro país lo hacen por vías regulares, lo hacen por vías seguras, y los flujos irregulares han ido reduciéndose hasta más de un 32%, y se hace además de una forma incluso más controlada que otros países que también se benefician de la inmigración, no que sufren, que se benefician de la inmigración, como Italia o como Grecia. En nuestro país, y voy terminando, es una evidencia que la migración ha crecido desde la pandemia en más de 2,5 millones de personas, lo cual no es una amenaza para el estado del bienestar, sino que al contrario, las personas extranjeras hoy suponen más del 10% de aportaciones a la seguridad social. Las personas extranjeras en nuestro país aportan más del 10% a la seguridad social y, sin embargo, solo reciben un 1%, porque muchas de ellas todavía no han cotizado lo suficiente o llevan con nosotros 2 décadas y todavía son jóvenes y tienen que seguir cotizando. Luego aportan el 10% y solo reciben un 1%. La mayoría de las prestaciones de la seguridad social solo se pueden recibir, como bien sabéis, si has trabajado un número de años mínimo en España. Y luego hay otra política que también se ha incluido en los últimos 4 años, que es el ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que también supone parte de los bulos, de las mentiras,
Pues hay que decir que más del 83% de los casos de los beneficiarios del ingreso mínimo vital son españoles y que además para percibirla es necesario tener una residencia legal. Es decir, que los inmigrantes, desgraciadamente irregulares, nunca van a poder recibir ese ingreso mínimo vital. Pero ellos siguen machaconamente diciendo que el ingreso mínimo vital es para los inmigrantes y que es un atractivo para que vengan aquí. Así que os invito a seguir peleando por estos dos motivos de este congreso, por el feminismo, por una inmigración regular que ofrezca convivencia, que presentemos a los inmigrantes como personas que vienen a colaborar, a ayudar, a mejorar sus vidas también, pero no a generar problemas, que para nada son delincuentes, como muchas veces ellos nos señalan, que para nada atentan contra los derechos de los españoles que ya estamos aquí, sino que están aquí también para sumar a nuestro estado del bienestar y para sumar a nuestro desarrollo económico. Os invito a seguir conquistando pues todos los derechos, pero sobre todo a consolidar los ya existentes, porque vuelvo a decir que hoy, casi 50 años después de la llegada de Carlota Bustelo al Congreso de los Diputados del año 77, seguro que si estos días una de sus últimos llantos habrá sido porque se esté debatiendo nuevamente por el derecho al aborto, algo que ella había conquistado en mediados de los años 80. La igualdad de género es un desafío global. Por eso también, en mi condición de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso, me siento especialmente orgulloso de que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, esté desarrollando también una política exterior feminista, una política exterior en la que también sume valores y en la que trate de defender en otros países las políticas feministas que se han puesto en marcha en nuestro país, que sobre todo en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero han sido a la vanguardia en innovación y en conquista de derechos que ahora tratamos de exportar hacia otros países. Por eso, en los planes que tiene nuestro país, en las estrategias de España-África del 2025-2028, se apoya la ejecución de políticas similares, de políticas en distintos países africanos, donde se favorezca la igualdad, el empoderamiento de mujeres y de niñas, donde se erradiquen las formas de violencia, incluida la violencia sexual. Y ya sí finalizo, que no quería tampoco ampliar más, que creo que he dicho bastante, pero sí quería finalizar reiterando mi agradecimiento a Nerea, a la Asociación Feminista del Campo de Gibraltar, mi felicitación por organizar este congreso, a todos los colectivos ONG y a todas las personas aquí presentes que seguís luchando por mantener este reto de la igualdad, por un futuro mejor, por un futuro de igualdad efectiva y real, y eso es lo que tenemos claro muchos, la mayoría de los sanroqueños y, por supuesto, todos los integrantes del Gobierno municipal, que sí que trabajamos en ese reto de conquistar, de conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, alcalde Juan Carlos Ruiz. Muchísimas gracias, presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar, Nerea Jiménez. Y vamos a dar lugar a la ponencia inaugural con Fátima Aburto. Pero antes les quiero decir que pueden participar. El congreso es participativo y pueden hacer preguntas a todas las expertas que pasen por aquí a lo largo de la jornada. Tan solo tienen que alzar la mano y alguien de los asistentes le acercará lápiz y papel, harán ahí la pregunta y posteriormente le serán contestadas por las expertas a quien quieran dirigir cualquier cuestión que consideren necesaria. Voy a presentar rápidamente a Fátima Aburto. Ella es médico, ha sido una mujer que siempre ha estado muy comprometida con la humanización del parto, tiene una larga trayectoria política y entre ella voy a destacar solamente una cosa, si no podría estar aquí largo y tendido hablando de ella. Ella fue portavoz de la Comisión de Estudio de la Prostitución en España con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una vez más hablamos del uso del cuerpo de las mujeres como negocio. Vamos a ver un vídeo de ella, recíbanla con un fuerte aplauso.
Pues buenos días y muchísimas gracias, queridos participantes y sobre todo mujeres, por estar aquí y hacer posible esta reunión, este congreso que creo que será enormemente ilusionante. Por supuesto, gracias a las autoridades, a las representantes institucionales que han propiciado este encuentro y especialmente a la Asociación de Mujeres Feministas de Gibraltar, que me han permitido estar aquí, conocer San Roque y conoceros a todas vosotras. Muchísimas gracias de verdad, porque creo que el proyecto es muy ilusionante en un panorama político que voy a intentar esbozar, no solo político, sino en general a nivel mundial, porque yo lo que he sido fundamentalmente es portavoz de exteriores. Y lo que quiero hacer es un esbozo de en qué mundo vivimos. Desde el punto de vista etnocéntrico, y perdonadme porque no puedo hacerlo de otra manera, es nuestra naturaleza, así nos hemos criado. Y etnocéntrico quiere decir desde el punto de vista occidental. Todas las críticas que se me puedan hacer a partir de ese punto, las acepto, por supuesto. Bueno, creo que hay hay un resumen que hizo Josep Ramoneda bastante, yo creo que evidente, del mundo en el que nos desenvolvemos. Concretamente, dice Josep Ramoneda que hemos cambiado de paradigma radicalmente en el tema económico y en el de las comunicaciones. De hecho, algunas personas creen que estamos al final de una era, que la economía industrial que empezó a finales del siglo XIX se está terminando. Y la realidad es que la economía en la actualidad es fundamentalmente financiera y digital. Quiere decir eso que lo único que trata no crea bienes, simplemente lo que crea es monetariza la economía, no crea nada y por supuesto, infiltra el resto de las empresas que sí crean bienes, bienes de todo tipo, y solamente que hace que concentrar el poder en manos cada vez de menos cantidad. O sea, concentrar el poder en menos manos. Eso, por supuesto, lo que crea es una creciente desigualdad. Algo parecido pasa con las comunicaciones. No hace tanto estábamos acostumbrados en confiar en los medios de comunicación, ya sean periódicos en papel o digitales, o televisiones públicas o radios, en las que más o menos confiábamos, más o menos. Pero en la actualidad, todo el mundo nos informamos a través de las redes y eso cambia totalmente el paradigma. Cualquier comunicador, ya sea profesor, sea político, sea lo que sea, sabe que no se puede transmitir una idea si no se genera una emoción. Si las emociones no impactan en las mentes de a quien te diriges, esas ideas no van a quedar reflejadas, ni siquiera un poquito. El problema es que son las emociones negativas, la ira, la descalificación, el insulto, el que más cala, mucho más que buenas noticias o simplemente noticias informativas. Pero eso es que en las redes sociales el impacto es muchísimo mayor. Por eso es tan fácil generar bulos que no son fáciles de desmentir, aunque solamente hay que tomarse una pequeña molestia. Incluso Google sirve. Pero, en fin, hay varias plataformas en las que se pueden desmentir los bulos. Pero, en cualquier caso, los algoritmos, que también están concentrados en muy pocas manos, no favorecen en absoluto la comunicación. Cada vez recibimos un entorno de comunicación más centrado en lo que nosotros pensamos y el resto se queda completamente aparte. De esa forma se generan mundos diferentes que no se comunican y que de hecho están enfrentados muchas veces, o sea, la polarización. Eso no es un panorama esperanzador. Ha dado lugar, por ejemplo, a que el presidente Obama diga que la actual sociedad neoliberal está violentando a la democracia. Es una agresión violenta contra la democracia.
o que nuestro admirado Iñaki Gabilondo diga que se considera pesimista con respecto al mundo actual. Es cierto que también advierte que la vejez no es buena consejera para ser optimista o pesimista. Y yo espero que solo sea eso y que se le pase. Pero en cambio las mujeres no estamos en esa... Yo creo que no estamos en esa misma situación. Llevamos mucho tiempo luchando, sabemos de retrocesos, de avances. Y yo tengo mucha esperanza en que sea el feminismo el que dirija los cambios necesarios en este mundo. Por ejemplo, estoy deseando leer, lo he comprado pero no me ha llegado todavía, el libro de Victoria Camps que habla de la sociedad de la desconfianza y la solución y las soluciones a ella. Estoy convencida de que tanto ella como otras muchas feministas proponen ese feminismo como forma transversal y global, no solamente de entender el mundo, sino de cambiarlo. Estoy convencida de ello. Al final lo que nos encontramos es un mundo evidentemente desconfiado, las encuestas lo dicen así, las personas encuestadas en general consideran que su economía, por ejemplo, va a ir a peor, que la salud en general es mala, aunque luego la suya no la consideren tan mala, que la situación económica es mala, aunque la suya realmente tampoco sea tan mala, y que el futuro va a ser peor. Es un mundo pesimista y enfrentarse a él, esa incertidumbre, a ese miedo, es complicado. Es complicado y necesitamos propuestas que nos ilusionen, como son, por ejemplo, este Congreso. Y yo creo que ese mérito es importantísimo. Desde ese punto de vista, la generación de esa desigualdad se hace cada vez más evidente, porque el pesimismo lo propicia y además paraliza, pero es cierto que la desigualdad se hace cada vez mayor, especialmente sur-norte, y claro, eso propicia también la inmigración, eso es evidente. Pero dos pinceladas solamente sobre inmigración, porque seguro que vosotros sabéis muchísimo más que yo sobre el tema. Esa inmigración, hay muchísimas otras, ¿no? Pero la sur-norte, que es la que preocupa, digamos, en los países occidentales, es un fenómeno que ha existido siempre. ¿Cómo es posible que se le pueda pedir a una persona que no se inmigre a sitios donde considera que su vida va a ser mejor, cuando no simplemente para salvar su vida? Es que es de cajón. O sea, es un derecho humano. No solamente es un tema económico, que por supuesto también, como ha dicho también antes el alcalde, en España prácticamente el Banco Mundial ha calculado que se necesitan 250.000 personas al año mínimamente para mantener el estado del bienestar en una sociedad tan envejecida como la nuestra. Pero fundamentalmente es un derecho humano y yo creo que así se debería considerar. Por eso yo tengo en realidad bastantes más preguntas que respuestas a todo el tema inmigratorio. Por ejemplo, ¿debe haber fronteras? Pues no hace tanto que existen las fronteras. No hace tanto, y de hecho muchas de ellas se han trazado directamente en un despacho y a tiralíneas, como ha ocurrido en Oriente y en África. ¿Esas fronteras son válidas? Cuando se podía en el siglo XIX viajar por toda Europa sin ningún problema, y encima además casi la gente culta hablaba latín, no había ningún problema, y de pronto se genera pues la imposibilidad de traspasar las fronteras. Cuando la economía, cuando la información, cuando el dinero no tiene ningún problema en traspasarlas, ninguno. Pero las personas sí. Las personas no pueden traspasar esas fronteras. Es una pregunta. Otra pregunta, la economía. ¿Estamos tolerando que la economía en España y en Andalucía quizá más se fundamente en temas como la agricultura intensiva, cuando no tenemos ni agua, ni trabajadores, incluso a veces ni tierra, que sean capaces de sacar adelante esa industria? Sí, genera riqueza, pero genera riqueza en manos de muy pocos en general. Lo mismo pasa con el turismo.
El turismo es un consumidor, una industria consumidora de recursos a tope. Genera un empleo simplemente bastante pobre. Y siento decirlo de esta manera porque es nuestra industria fundamental la que tenemos en España. Pero es que desde el punto de vista puramente ecologista, los países occidentales vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Consumimos demasiado a costa de otros países que son mucho más ricos, pero que están bajo nuestro área, digamos, no es que los tomemos por la fuerza, pero sí los tomamos por nuestra tecnología, la economía mundial que arrasa prácticamente con todo. Así es que esa es otra pregunta. La economía y la democracia. Mira, yo como observadora internacional he tenido ocasión de contemplar elecciones en varios países. Y os pongo 2 ejemplos. En Guinea Ecuatorial yo firmé un papel diciendo que esas elecciones eran democráticamente correctas. Por supuesto, el follón fue, os podéis imaginar. Pero es que la observación que hicimos era exactamente eso. Los electores cogían todas las papeletas, se las metían en un cuartito, salían con una, votaban. El recuento, 99% al mismo señor. ¿Por qué? Es que nadie ha estudiado que esas personas creen que su dirigente es brujo y sabe exactamente lo que votan. ¿Para qué sirven esas elecciones? Yo creo que hay que ser bastante más empático, escuchar lo que pretenden las personas y intentar saber qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan e intentar adecuar los medios a esas necesidades. Me pasó lo mismo en Kenia. Enormes filas para votar, de horas de duración con la gente, esa cara de ilusión que pensaban que el día siguiente todo iba a cambiar. Evidentemente eso no ocurre. Esos países, como decía antes, tirados con una línea en un despacho, no pueden tener las mismas necesidades ni los mismos conocimientos, por supuesto en la misma cultura, porque lo miramos todo desde nuestro punto de vista. ¿Por eso la democracia es mala? En absoluto. Es el sistema que tenemos mejor inventado para representar los intereses de la ciudadanía. Pero esa democracia no puede ser igual en todos los sitios. Es necesario, como digo, escuchar, atender y hacer estudios. Fijaros, cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial invadió Japón, enviaron antropólogos previamente y claro, y supieron lo que los japoneses esperaban. No hubo problemas. De hecho, ahora mismo Japón es una sociedad occidental por completo. Yo no creo que haya que hacer eso tampoco. Cada cultura debería ser respetada, pero escuchada, sobre todo escuchada, y adaptarse las posibilidades de ayudar a lo que desean. Pasa exactamente con los migrantes, como he podido leer. Están hartas, sobre todo las mujeres, de que les pregunten ¿por qué habéis venido? ¿Cómo habéis venido? ¿Cuánto habéis sufrido? No. Lo que hay que preguntar es ¿qué necesitáis? ¿Qué podemos ofreceros? Porque si no, no se están cumpliendo la expectativa del migrante que llega a nuestro país. Y pues todas son preguntas y yo solo tengo un par de respuestas, que es el humanismo y el feminismo. Fijaros, ahora mismo se está impulsando a que las chicas estudien carreras tecnológicas o de ciencias puras. ¿Y por qué no se incita a los chicos a estudiar humanidades? La tecnología nos hace avanzar, por supuesto, pero en el plano humano no. La antropología ha demostrado que o se colabora entre personas, ahora mismo tan difícil el mundo, tan polarizado y con tan poco diálogo, o no se avanza. Así es que más que nunca son necesidades las humanidades y, por supuesto, el feminismo, que yo creo que es la solución transversal, global, que nos va a hacer avanzar hacia un mundo mejor. Muchas gracias a todo el mundo. Quedo a vuestra disposición.
Gracias, Fátima, por toda esa experiencia que tiene y esa mirada también que hace al mundo. Llega el momento de que conozcamos algunos datos más sobre este fenómeno, el de la migración, y la asociación ha preparado un vídeo para que nos situemos y tengamos un punto de partida para poder, a continuación, con el resto de las expertas, ir desarrollando cada uno de los aspectos en este congreso. Vamos a verlo. Acompañamiento y seguridad de las mujeres migrantes en el Estrecho de Gibraltar. Son cifras, son vidas, que los datos nos sirvan para proteger, reparar y garantizar derechos. Enhorabuena. Enhorabuena, Ofelia. Muchísimas gracias por mostrar esa realidad y por contarlo también. Bueno, a partir de ahora va a haber 10 minutos de descanso.